chicas, bienvenidas y bienvenidos ya a este encuentro. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio al encuentro de hoy. Vamos a retomar el trabajo que habíamos estado justamente realizando y también vamos a realizar un trabajo en grupo. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Habíamos estado viendo la importancia justamente del apego y cómo este precisamente tiene su incidencia dentro del proceso educativo. Habíamos visto que el apego precisamente surge de esta relación primaria con la madre especialmente, que es precisamente la primera cuidadora, la que va a mediante este vínculo de satisfacción de necesidades que como especie requerimos en nuestros primeros años de vida, precisamente va a generarse, perdón, estoy admitiendo que ingresen los compañeros, va a generar este vínculo, ¿sí? Obviamente con el bebé, que ya luego facilitará precisamente su desarrollo a nivel cognitivo, a nivel psicosocial y también en su desarrollo. Entonces, habíamos visto que es muy importante esta relación y precisamente son los padres los responsables de generar este vínculo sano en el menor. Sin embargo, a medida que crecemos también ya como adultos somos los responsables de este autocuidado, de poner los límites, las reglas, los límites, precisamente ya en nuestro entorno, en nuestra parte de convivencia. Entonces, no podemos olvidar que también va a haber momentos en los que se utilice el castigo como una medida correctiva, como una forma quizás de protección, como una forma de que es por tu bien, como a veces se menciona el ejercicio del castigo físico. Sin embargo, vemos que a veces esto en la forma en la que se aplica puede dejar secuelas en las personas. O como habíamos visto en el primer video, esto puede hacer que la persona llegue a crear significados erróneos de lo que significa el amor, de lo que significa una relación sana. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el mensaje también que damos a los niños y la parte de las relaciones que creamos en el núcleo familiar. Entonces, eso es muy importante dentro de esta parte del apego, dentro del núcleo familiar y también ya posteriormente en las relaciones que se vayan manteniendo dentro de los otros entornos. También como parte de esta parte del aprendizaje, hablamos de los buenos tratos en la infancia. Obviamente, no podemos decir que siempre la persona va a tener 100% una vida sin dificultades, sin ningún tipo de situaciones complejas, sin ningún tipo de situaciones de crisis, porque las crisis también son parte de la vida de las personas. Como personas también atravesamos por crisis que son normativas en nuestra vida. Por ejemplo, un niño al pasar o al transitar a la etapa de la adolescencia va a presentar crisis dado a los cambios corporales, a la parte también de cambios psicosociales que se da quizás por un cambio de escuela o por la transición que se da precisamente de la escuela al colegio, por situaciones a veces que se dan a nivel quizás del niño, de la separación de un entorno escolar a otro entorno escolar. Entonces, eso es algo normativo que va a tener que va a sobrellevar dentro de la propia etapa de la adolescencia. Sí, posteriormente va a ocurrir
lo mismo de ser adolescente a ser joven, incluso ahí quizás tenga que asumir otras responsabilidades, ya no solamente del estudio, sino también desde la parte laboral. ¿Sí? Entonces son crisis normativas que se van dando dentro de la vida del sujeto. Sin embargo, hay otras crisis, como las crisis paranormativas que llamamos, que son estas situaciones que ya no están previstas dentro de la vida del sujeto, como situaciones de enfermedades crónicas, situaciones de lo que tiene que ver con muertes inesperadas, situaciones quizás de violencia. Entonces, todo eso conlleva a que la persona tenga que utilizar los recursos que tiene a nivel de relaciones interpersonales dentro de lo que es su desarrollo psicosocial, también a su nivel de desarrollo emocional, a nivel de desarrollo psicológico, mental, para poderlas afrontar. Y precisamente ahí, justamente el tema que ahora vamos a abordar el día de hoy, que es esta parte de la resiliencia. Y no sé ustedes qué han escuchado sobre la resiliencia. Creo que en este tiempo de pandemia, sobre todo, eh, este término ha sido muy explotado dentro de lo que es el ámbito de los medios de comunicación, sobre todo. Entonces, no sé qué han escuchado ustedes sobre lo que es ser resiliente. Me gustaría conocer sobre qué es la resiliencia. Adaptarse a una situación de dificultad, tal vez, profe. Ya, adaptarnos. Profe, superar la muerte de alguien, de un familiar a una causa traumática. Ya, gracias. ¿Qué más han escuchado sobre la resiliencia? Profe, puede ser que cuando, o sea, la persona a base de una situación trágica la convierte como en una virtud, algo así. Ya, una virtud también. Bueno, han dicho palabras claves, adaptación, virtud, ¿sí? Bueno, la resiliencia como que se ha tratado de vender, digo yo, en estos tiempos sobre todo de la pandemia, poniéndolo desde una mirada de justamente de un proceso como que de valentía, de transformación, de ser como superhéroes ante las situaciones de adversidad. Entonces vamos a revisar justamente algunas conceptualizaciones. La resiliencia no es un término que nazca justamente en la psicología, sino, como vamos a ver, es un término que surge desde diferentes áreas. Entonces, según el diccionario de la literatura española, señala que la resiliencia se deriva de la lengua latina salire, del verbo resilio, que significa volver atrás, resaltar o rebotar. La definición comúnmente aceptada es la propiedad de un material que le posibilita regresar a su forma original luego de ser doblado, estirado o comprimido. Entonces, como vemos, es algo que pierde su forma y luego vuelve a retomar. En las ciencias físicas, el término resiliencia se refiere a la calidad particular de un objeto físico. La resiliencia es una característica de un objeto material que le permita
reasumir su forma o posición original después de ser sometido bajo una fuerza. Un ejemplo en las ciencias físicas. Este comportamiento de resiliencia se debe a las características de la elasticidad y de la flexibilidad. En la biología, vemos que la resiliencia se define como la capacidad de recuperarse rápidamente de una enfermedad o de un desastre natural. Las criaturas resistentes pueden vivir bien en situaciones difíciles de acuerdo a su adaptación al ecosistema y a los cambios que ocurren en él. En la ingeniería, la resiliencia es la cantidad de energía que puede absorber un material antes de que comience a deformarse. Irreversible se corresponde con el área bajo la curva de un ensayo de tracción entre la deformación nula y de la deformación correspondiente al esfuerzo de una fluencia. En la ecología, desde esta perspectiva, se basa en la idea de un sistema de equilibrio estable cuyo comportamiento es percibible, en esta aceptación. La resiliencia se equivale a la noción de estabilidad de un sistema en relación de un punto de equilibrio. Como vemos, todas van concordando con la parte de adaptación, equilibrio, transformación. En las ciencias sociales es la capacidad de un individuo de poder vivir bien y desarrollarse positivamente a pesar de las difíciles condiciones de vida. El sujeto debe salir fortalecido y transformado por sus malas experiencias, cada vez más fuerte con una actitud positiva. En la sociología, es un desarrollo social de una persona y su adaptación en un cierto ambiente es resistir, superar y verse transformado por una situación de riesgo. Ejemplo, una persona puede desarrollar la capacidad de ser resiliente mediante la formación de una persona socialmente competente que tenga la capacidad de tener una identidad propia y útil. Por ejemplo, una persona que se va de viaje tiene que adaptarse y desarrollar una resiliencia a las costumbres, lenguaje y forma de vida del país que visita. En la psicología, el término resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a tragedias o periodos de problemas emocionales. Una persona es resiliente cuando sobrepone esas situaciones y de una vez se fortalece de las mismas. ¿Cómo adquirir fuerzas para superar adversidades? Buena autoestima, autoimagen, conocimiento de las fortalezas y debilidades, cultivar las aficiones y las potencialidades, incentivar la expresión y los sentimientos y las necesidades, tomar los errores como lecciones y no como fallas y fracasos. Ya. Entonces también es importante ser creativos, flexibles y proactivos, tener buenas relaciones emocionales, saber pedir ayuda cuando se necesita, reflexionar antes de tener autocontrol, ver la vida con optimismo, con sentido de humor. Eso es parte de la resiliencia. ¿Quiénes tienen resiliencia? La resiliencia no es un rasgo que las personas tienen desde un principio. Conlleva conductas, pensamientos, experiencias y acciones que cualquier persona puede desarrollar. Cuando una persona tiene estos componentes en su vida, se siente con confianza y preparado para tomar cualquier decisión ante cualquier situación que surja sin que pierda el control de sus responsabilidades. Las diferentes definiciones del concepto de resiliencia enfatizan en las características del sujeto resiliente. Es decir, ayuda a dar una idea de cómo una persona debe ser: capacidad de adaptación, baja susceptibilidad, enfrentamiento efectivo, resistencia a la destrucción, conductas
vitales positivas, temperamento especial y habilidades cognitivas que permitan atravesar y superar situaciones vitales y estresantes. Obviamente que para todo este proceso, ¿no? Como les decía, no es que somos seres humanos que jamás vamos a pasar por una situación que no nos provoque estrés, que no nos provoque quizás malestar o que no nos provoque alguna situación de crisis, ya sea emocional, ya sea a nivel biológico, ya sea a nivel relacional, ¿sí? Va a ocurrir. Y precisamente es el poder tener esas herramientas, el poder tener esos recursos para afrontarlos, los que nos vuelven resilientes. Porque una persona puede afrontar, por ejemplo, un accidente, ¿sí?, de tránsito y otra persona posiblemente puede estar pasando por la parte de la pérdida de un año lectivo. Y quizás para quien perdió un año lectivo es más grave que el haber sufrido un accidente de tránsito y quizás estar en riesgo su vida, porque quizás no tienen las herramientas, los recursos a nivel emocional, a nivel psicosocial, psicoafectivo, para poderlo afrontar. Entonces, de ahí parte esta parte, justamente esta conciencia de ser resilientes, de mirar cómo podemos afrontar precisamente, con qué recursos cuento yo como ser humano para hacerle frente a las situaciones, a las adversidades que se presentan en la vida. Porque sí, hablamos de procesos de adaptación, pero ¿por qué a algunas personas les cuesta más el adaptarse de una ciudad a otra ciudad y a otros les cuesta más adaptarse solo de una casa a otra casa? Entonces, son situaciones quizás con diferente magnitud de cambio, ¿sí? Pero que pueden significar, tener un significado diferente para la persona. O bueno, puede ser un mismo hecho, pero para una persona puede ser más grave que para otra. Entonces, como les decía, ahora que justamente atravesamos por una pandemia y nosotros nos cuestionábamos, ¿no? ¿Por qué las personas, para algunos era más complejo el quedarse en casa y para otros fue más sencillo, más sobrellevadero el estar en casa? Entonces, solamente fue un tema de no querer aceptar las disposiciones, o conllevó también a que, a ver, el quedarme en casa conlleva a tenerme que enfrentar a las relaciones interpersonales con mi grupo familiar, conlleva a tenerme que aceptar, a reencontrarme conmigo mismo, a reencontrarme con esa parte de que evadía muchas veces con el tema de que tengo que salir a trabajar, tengo que salir a estudiar, y por mucho tiempo lo postergué enfrentar. Entonces, ahí es precisamente donde surge esto, la capacidad de podernos adaptar a las nuevas realidades, la capacidad, por mínima que sea, de poder afrontarlas y poder marcar un cambio como sujeto, como persona. Y va de la mano precisamente con el trabajo que hemos venido viendo de la importancia de la educación emocional, que parte justamente de la conciencia emocional y que conlleva a una regulación emocional y posterior a eso a una autorregulación emocional y luego a la parte ya de mi relación y de mi interacción social. Entonces,
el proceso de resiliencia como tal no es que va a estar ya en el momento de la crisis, sino Boris Cyrulnik, que es el considerado el padre de la resiliencia, nos dice que la resiliencia justamente viene tras ese proceso de crisis. Y justamente los chinos tienen una frase que dice, las crisis significan cambio y oportunidad. Entonces, tras esos procesos de cambio, se da esa oportunidad precisamente a una transformación, a una mutación, si así lo quisiéramos ver. Entonces, eso precisamente es el poder desarrollar estas habilidades, saber que la resiliencia es un proceso, precisamente que se va logrando en el ser humano a través de su autoconocimiento, a través de esta parte de concientización de lo que conlleva y el desarrollo de poder tener una flexibilidad al cambio, porque a veces somos muy rígidos. No sé si ustedes han escuchado cómo nos hablamos, bueno, cómo se hablan ustedes. El tengo que hacer. El tengo que lograrlo. ¿Sí? Entonces, esa exigencia que a veces pongo también en mi lenguaje y que a veces también se ve reflejado hacia el otro. El tienes que hacerlo. Entonces, en eso también tenemos que estar conscientes. Y eso partía justamente la parte de la educación emocional. Ser conscientes de nuestras emociones, regular nuestras emociones, tener esa parte de autorregulación emocional, tener esa parte ya de conciencia social y la parte de buscar nuestro bienestar. Si no buscamos nuestro bienestar para nuestra vida, difícilmente vamos a poder utilizar esos recursos que ya hemos trabajado. Y bueno, dentro de este tema se han hecho algunas investigaciones para precisamente ya dentro del campo educativo, donde estamos tomando conciencia, la importancia que tiene el trabajar desde lo emocional, que como hemos visto en estas últimas semanas, está ligado a los procesos de aprendizaje, a la parte cognitiva, ¿sí? Si nosotros no trabajamos en la parte emocional de nuestros niños, difícilmente vamos a lograr un desarrollo también cognitivo o un desarrollo psicosocial. Entonces, una de las propuestas de trabajo es justamente una investigación que se realizó de lecturas motivadoras para fortalecer la resiliencia en los estudiantes de educación general básica. Esta lectura, ustedes la tienen justamente en su EV. Ya les voy a indicar. Estamos hoy día muy calladitos. No sé qué les ha pasado. Bueno, vamos a hacer la revisión de esta lectura por grupos. Lecturas motivadoras para fortalecer la resiliencia en los estudiantes de educación general básica. Es un estudio justamente que se dio en Manabí, ¿sí? En donde se analiza lo que es la resiliencia y el proceso de la lectura, que también tiene toda esta parte del desarrollo en lo que es pensamiento crítico, reflexivo. Bueno, vamos a hacer la parte de revisión, ¿sí? Y a partir de la revisión, bueno, es una lectura que aparentemente es extensa, pero tiene muchas gráficas, entonces en realidad no es tan así. ¿Sí ven? Y tiene algunas fuentes bibliográficas. Entonces vamos a leer en los grupos que van a ser conformados aquí y luego vamos a desarrollar las siguientes preguntas que están colocadas en el espacio del aula virtual. ¿Listo? A ver,
Les voy a abrir el aula virtual. Orientaciones. Listo. Bueno, esto ya vamos a conformar los grupos y luego están las preguntas. ¿Cuáles son los eventos o hechos escolares actuales ante los que los niños, niñas y adolescentes han debido ser resilientes? ¿Cómo aporta la lectura al fortalecimiento de la resiliencia? Y desde la experiencia de cada uno de los integrantes del grupo, ¿qué cuento, fábula, leyenda o poema, libro utilizarían para trabajar con sus estudiantes? Obviamente ustedes ya poniéndose en el rol de docentes. El desarrollo o fortalecimiento de la resiliencia y expliquen por qué lo aplicaron. Entonces aquí tienen la guía para que trabajen el documento de Word, que ya les voy a indicar. Solamente en el documento de Word colocan sus nombres, por favor les pido en el encabezado, colocan los nombres de los integrantes, desarrollen aquí las preguntas, las respuestas, mejor dicho, y luego lo convierten en PDF y lo suben al aula virtual. ¿Ya? Para eso vamos a tener una horita de trabajo y luego hacemos una chiqui socialización a las 5:30. ¿Listo? Entonces voy a conformar los grupos, chicos. Por favor, la lectura. Alguien de ustedes comparta el documento. ¿Sí? El documento y hacemos una lectura colaborativa entre todos. ¿Ya? Vayan anotando sus ideas principales, ideas secundarias, para que luego todos puedan hacer ese conversatorio y responder esas 3 preguntitas. Luego, un representante lo sube en formato PDF y a las 5:30 nos reunimos entre todos para hacer el proceso de socialización. Preguntas, inquietudes, cuestionamientos sobre el trabajo. Profe, una pregunta, ¿los links también abrimos o solamente hacemos lo que es parte de la lectura? No, la lectura está, la lectura y la guía, nada más. No hay links. Está el material en el EBA para que lo descarguen directamente, Mari. Sí, profe, ahorita estoy abriendo el documento, solo que aquí hay unos links, entonces, por eso estaba con esa curiosidad, pero muchas gracias. Ya, listo chicos. Entonces voy a conformar los grupos de 5 integrantes. Más o menos van a salir, ¿cuántos grupos? Bueno, van a salir 5 grupos, ¿ya? Listo. Entonces, inicien, por favor. ¿Están ya? Por favor, compartan la lectura y leemos todos la lectura en conjunto. ¿Sí? Ya voy ingresando a visitarles por salas. Donde se desenvuelve el ser humano. Pérez, 2017. La resiliencia en educación refiere fenómenos como adaptación de estudiantes con minorías éticas a nuevas escuelas, víctimas de abuso o experiencia de situaciones traumáticas como la muerte de padres, guerras o desastres naturales. Esperemos aquí un momento. Creo que esto estaría relacionado con la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Sí. Causas de la resiliencia. Y así, puede seguir, Pachi. Ya, las entidades educativas reciben estudiantes de diversas situaciones de ventaja social, familiar o personal, siendo entes de riesgo de exclusión educativa como fracaso escolar, inadaptación y conflictividad, en donde el docente no solo debe ser aceptante, sino también
recurrir a estrategias para mejorar la realidad educativa. En educación, la resiliencia está concebida como un resorte moral. Forma la cualidad de una persona que no se denomina, ni se deja abatir y se supera a pesar de las adversidades. La escuela europea, teniendo como referente a Cyril, que es protagonista de su propia historia cultural y social, busca la necesidad de nutrirse de los demás para crecer, considera a la resiliencia como característica y proceso interno de desarrollo. Es En Boris Chile- Cirulic, Patricia. Siga, Ya. Katrin. Gracias, Patricia. Y pues, Sabrina, Resiliencia como, en resiliencia se quedó, ¿verdad? y proceso interno de desarrollo, creo. En Chile. Ya, Ya el siguiente. En Chile, los mejores resultados académicos de estudiantes resilientes provenientes de entornos menos favorecidos permiten establecer que las escuelas pueden mejorar sus logros de aprendizajes en la medida que estimulan la resiliencia a través de las prácticas docentes que realce el aprendizaje significativo, la motivación y la confianza de los estudiantes. En Ecuador existe gran cantidad de problemas de tipo social alarmantes y complejos que los estudiantes enfrentan. Algunos no son controlados por sus padres, lo que hace que su nivel de resiliencia tenga desventaja. La provincia de Manabí fue afectada en abril de 2016 por un terremoto donde muchas personas perdieron familias, hogares y negocios, siendo en la actualidad ejemplo de superación de otras adversidades. Estos sectores, especialmente el educativo, han actuado con precaución frente a la pandemia que está perjudicando a la humanidad, como es el COVID-19. Frente a estas ciertas adversidades vividas por estudiantes, el educador como ente dinámico e interactivo donde las crisis y los conflictos suelen estar presentes, conducirá a los escolares a la formación de modelos de relaciones y significados a través de estrategias que les ayuden a fortalecer la resiliencia. Ya, ¿Sigo? entonces aquí creo que también podemos obtener dos ideas sobre uno que es el terremoto y el otro lo que es el COVID. Espera, anoto esto ya. Ya, compañero. Siga, ¿no? ¿Puede seguir o sigo yo? Ya sigo yo. Las exigencias del siglo XXI demandan que los estudiantes desarrollen habilidades como el pensamiento crítico que les permita ser actores de sus propias vidas y tomar decisiones frente a situaciones difíciles. Admite que los docentes empleen lecturas motivadoras apoyándose en estrategias y herramientas propicias que conlleven el desarrollo intelectual, cognitivo y emocional. Sin embargo, leer implica procesos distintos en diversos niveles. No se aprende a leer de una vez ni de la misma forma. La competencia lectora se va aprendiendo y complejizando a lo largo de la vida, siendo una capacidad ilimitada del ser humano que se va actualizando a medida que la sociedad va cambiando, hasta lograrse un hábito, permitiendo el desarrollo de habilidades como la comprensión y el pensamiento crítico, que formará al estudiante como una persona reflexiva y equilibrada frente a numerosas adversidades. Según datos del... Sí, esperen, esto también creo que está de poner como idea para la segunda pregunta. Entonces podemos poner aquí, que la lectura permite el desarrollo de habilidades como la comprensión y el pensamiento crítico. Podemos poner esta idea también. Yo creo de los estudiantes, permitiendo la estimulación, la comprensión lectora, motivación a leer en edades de 2 a 5 años. Los niños comienzan a construir símbolos desde
Leer libros de imágenes como ilustraciones, llamativas, ideogramas, historias de la vida diaria, cuentos de hadas para mejorar relaciones, siendo indispensable usarlo de manera creativa y dinámica para el desarrollo de la creatividad e imágenes. Samaniego 2015. De 6 a 8 años los niños tienen pensamiento inductivo, desde leer libros de cuentos como fábulas, leyendas, cuentos de hadas, humor familiar, hogar de 9 a 11 años. Reconocen las opiniones existentes diferentes a las suyas, prefiriendo leer relatos ambientales como libros de aventuras, cuentos fantásticos, ubicaciones de eventos, poesías, entre otros. De 12 a más mejoran la comprensión lectora y prefieren leer lecturas más maduras con personajes que tengan semejanza a ellos, como libros de suspenso y misterio, historia policíacas, aventuras, ciencia ficción, bibliografías. Osoro 2015. Es necesario que las lecturas se ejecuten de acuerdo a las edades de los estudiantes, promoviendo la emoción de lo que se lee. Como la mención Marchesi, que el profesor puede crear un ámbito lector en los estudiantes desde muy temprana edad, haciendo uso de estrategias como juegos, cuentos, pictogramas, lecturas en voz alta, tanto del profesor como del estudiante. Lecturas silenciosas, debates de lecturas, compartiendo tertulias literarias, sensaciones de biblioteca, entre otras, para incluir la creación, formación de ámbitos lectores necesarios para la formación integral y equilibrada de los estudiantes. ¿Sigo o oye? Ya leo yo. Tipos de motivación. En este proceso se procura que el estudiante esté siempre motivado, distinguiendo los dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, que es cuando se hace algo por placer de ejecutar o deseo de superarse, convirtiéndose en un testimonio suficiente para continuar con sus prácticas. Caros y Fuentes, 2017. Esta motivación es necesaria prepararla constantemente mediante elementos como la persistencia para que el estudiante se mantenga en la lectura, la creatividad permitiéndole que fluya y incremente de manera innata. La comprensión conceptual aumenta pensando, integrando y asimilando por su propio interés y bienestar, sintiéndose más realizadas y menos deprimidos. Chandy Osorio, 2015. La motivación extrínseca proviene de estímulos externos como la satisfacción que se siente de hacer algo bien a cambio de recibir un premio. Cermeño, 2015. En esta motivación se considera la recompensa, que genera una meta concreta, facilitando la creación de un plan con una secuencia para el logro de aprendizajes. Y castigo, que sirve como estimulador de retroalimentación propicio para reconocer la situación y errores ejecutados. Clemente, 2019. En la figura 1 se muestran los tipos de motivación. Tipos de motivación: intrínseca y extrínseca. Intrínseca. La motivación intrínseca es cuando se hace algo por placer de realizarlo o deseo de superarse. Debe existir la persistencia, la creatividad y la comprensión conceptual y bienestar. Extrínseca, satisfacción que se siente de hacer algo bien a cambio de recibir como un premio. Se considera la recompensa y el castigo. La lectura es un proceso que se realiza frecuentemente, la lectura es un proceso que se realiza frecuentemente. Sin embargo, existen estudiantes que no desarrollan el hábito de leer por la escasa comprensión, lo que provoca desinterés y desequilibrio en los estudios. El docente, como ente activo en el quehacer educativo preocupado por el bienestar y superación de los estudiantes, utiliza estrategias para crear y aumentar el impulso de asentar la acción de leer a través de la motivación en los estudiantes. Comprensión lectora. La comprensión lectora es una condición primaria y irrenunciable en la ejecución de la actividad relacionada con la lectura, no solo en los momentos iniciales del aprendizaje, sino en cualquiera de las lecturas posteriores. Para incrementarla se debe partir de la motivación por leer como idea fundamental. Sedano, 2015. Se distingue tres niveles: el literal, que es la habilidad para comprender claramente lo expuesto en el texto; inferencial, que indica la habilidad para elaborar conjeturas e hipótesis del texto; crítico, que se enlaza con su habilidad para evaluar la calidad de un texto y la emisión de juicios razonables sobre el mismo. Gallego, Figueroa, Rodríguez, 2019. Educar en la comprensión lectora requiere de tiempo y práctica. Generalmente se fortalece en los estudiantes de básica superior, donde se estimula el desarrollo de las capacidades para recibir, interpretar y juzgar informaciones, siendo base primordial de todo pensamiento crítico y analítico. Es un proceso activo de construcción de significado.
en donde el lector recurre a sus conocimientos previos para nutrirse de la información de textos nuevos de manera interactiva. Franco. Chicos, ¿por qué el grupo está incompleto? Profe, en la compañera está que el internet que se va. ¿De quién es? Viviana Delgado y... Solo la de Vivi. Ah, no, falta uno más. Falta Adriana Quito. eso. Gracias. Ya. Bueno, sigan leyendo, por favor. Las respuestas colocarán, por favor, con sus palabras, chicos. No haciendo un copia y pega, sino parafraseen, coloquen con sus opiniones. ¿Ya? Ya. Listo. Viviana, ¿qué pasa con tu internet? Lo que pasa es que mi hermanito tuvo un problema aquí en la escuela. Entonces, como no hay quien le... Entonces, no sé, está abajo. No sé, profe, su caso. ¿Podría ser aparte o...? Sí, más ¿cómo bien, hago? ahorita atiéndale a su hermanito y luego realiza el trabajo, ¿ya? Ya, profe, no hay problema. Gracias, muchas gracias. Más bien Ya, voy a listo, salir. ya, listo. Sí, si no, ahorita está con esa preocupación, no. Listo, chicos, trabajen entre ustedes, ¿ya? Ojalá Adriana ya se pueda conectar. Listo. Ya, profe. Andrea, ¿puedes seguir leyendo? Y en los tipos de motivación, en este proceso se procura que el estudiante esté siempre motivado, distinguiendo los dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, que es cuando se hace algo por placer de ejecutar o deseo de superarse, convirtiéndose en un testimonio suficiente para continuar con sus prácticas. Caro y Cifuentes en el 2017. Esta motivación es necesaria prepararla constantemente mediante elementos como la persistencia, para que el estudiante se mantenga en la lectura, la creatividad permitiendo que fluya e incremente de manera innata. La comprensión conceptual aumenta pensando, integrando y asimilando por su propio interés y bienestar, sintiéndose más realizadas y menos deprimidos. La motivación intrínseca proviene de estímulos externos como la satisfacción que se siente de hacer algo bien a cambio de recibir un premio. En esta motivación se considera la recompensa que genera una meta concreta, facilitando la creación de un plan con una secuencia para logro de aprendizajes y castigo que sirve como estimulador de retroalimentación propicio para conocer la situación y errores ejecutados. En la figura 1 se muestran los tipos de motivación. Tipos de motivación intrínseca. La motivación intrínseca, que es cuando se hace algo por placer de realizarlo o deseo de superarse, debe existir la persistencia, la creatividad, comprensión conceptual y bienestar. La intrínseca. No, aquí sería la extrínseca. Satisfacción que se siente de hacer algo bien a cambio de recibir como un premio. Se considera la recompensa y el castigo. No sé, otro compañero que ayude con esta página de aquí. Brian. Sí, profe, ya sigo. No sé si me escucha, profe. Sí, siga. Yo no estaba leyendo porque estaba aquí en el trabajo y se escuchaba un poquito de ruido y digo, y no vayan a entender la lectura, profe. Pero si está en el trabajo, Brian, no puede participar entonces. ¿Mande, profe? Si está en el trabajo y no puede participar, entonces no, sí. tendría que hacer después. Sí. No, sí, profe, de eso no se preocupe. Si no, sí estoy aquí atendiendo la lectura y todo. Pero no tiene se que preocupe, participar también. A ver, profe. continúe Sí, de con eso la sí, lectura. no. A ver, ya. La lectura es un proceso que se realiza frecuentemente. Sin embargo, existen estudiantes que no desarrollan el hábito de leer por la escasa comprensión
lo que provoca desinterés y desequilibrio en los estudios. El docente, como ente activo en el quehacer educativo preocupado por el bienestar y superación de los estudiantes, utiliza estrategias para crear y aumentar el impulso de asentar la asociación del ERA a través de la motivación en los estudiantes. Comprensión lectora. Ya, la comprensión lectora es una condición primaria e irrenunciable en la ejecución de la actividad relacionada con la lectura, no solo en los momentos iniciales del aprendizaje, sino en cualquiera de las lecturas posteriores. Para incrementarla se debe partir de la motivación por leer como idea fundamental. Se distingue en 3 niveles: el literal, que es la habilidad para comprender claramente lo expuesto en el texto; inferencial, que indica la habilidad para elaborar conjeturas e hipótesis del texto; crítico, que se enlaza con su habilidad para evaluar la calidad, ¿dónde está? La calidad de un texto; la emisión de juicios razonados, que se enlazan con su habilidad para evaluar la calidad del texto. ¿Puedo hacer un poquito más grande? Estoy sin mis lentes. Ya. De un texto y la emisión de juicios razonados sobre el mismo. Dicen: educar en la comprensión lectora requiere de tiempo y práctica que generalmente se fortalecen en los estudiantes de básica superior, en donde se estimula el desarrollo de las capacidades para recibir, interpretar y juzgar informaciones, siendo base primordial de todo pensamiento crítico y analítico. Es un proceso activo de construcción de significado, en donde el lector recurre a sus conocimientos previos para nutrirse de la información de textos nuevos de manera interactiva. El docente, para potenciar la lectura y estimular la comprensión y análisis de textos en los estudiantes de acuerdo a sus edades, debe facilitar libros a sus intereses, evitando la lectura impositiva, utilizando técnicas como debate, círculo de estudio, mesas redondas, entre otras tertulias literarias, lecturas en pareja, apadrinamiento, lector o clubes. De igual manera, se debe utilizar las TICs como bibliotecas digitales para inducir a los estudiantes a leer. Estrategias para motivar la lectura. Utilizar en las aulas la modalidad conocida como book crossing, la práctica de ubicar libros en diferentes partes para que los estudiantes puedan leer y comentar, crear una biblioteca en el aula. Desarrollar actividades como los cuentacuentos. Se trata de inducir a los estudiantes a leer cuentos, novelas, artículos en revistas, informaciones en redes sociales, internet o historias divertidas, para luego contárselas a otros estudiantes o cambiar el final de la historia. ¿Sigo leyendo, profe? Sí, termine este apartado, hasta antes del importante. Ya, profe. Lecturas motivadoras para fortalecer la resiliencia de los estudiantes de educación general. Emplear la dramatización y el juego de roles como métodos y premisas para motivar por la lectura a los estudiantes, donde estos representan a los personajes de las obras literarias. Introducir como parte de las clases los juegos de palabras, las sopas de letras, histogramas y los crucigramas. Observar y debatir filmes basados en obras literarias para motivar la lectura de los libros impresos y digitales. El docente debe practicar bien la lectura de los textos que serán leídos a los estudiantes durante las clases. Es necesario considerar que las estrategias no deben ser alejadas de los estudiantes, porque una vez culminada el taller podría observar un éxito inmediato, pero no real a largo plazo. Ya, profe. Siga, Priscila. Priscila. Sí, profe. Siga, importancia de la lectura. Ya, importancia de la lectura. La práctica de lectura requiere de procesos que se fortalecen a medida que se leen, porque las habilidades mentales no están estáticas y requieren de práctica constante para funcionar correctamente. La lectura es una herramienta utilizada para el desarrollo académico de los estudiantes, además de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ayuda a fortalecer la unidad nacional, la mejora de la democracia y encontrar estímulos de superación personal frente a las adversidades.
Al leer apropiadamente se establece un vínculo con cualquier contexto escrito que el lector visualice, permitiendo la... Chicas. Yo creo que si hablamos del Chicas, COVID, perdón, les interrumpa. La redacción hagan ustedes, sí, no es necesario que coloquen citas, sino que a partir de lo que leyeron y la comprensión puedan hacer el desarrollo de las respuestas, ¿ya? ya veo. Muchas gracias. Ya. ¿Qué dicen, chicas? Nos centramos en el... Para hacer frente a adversidades. Walling en sus investigaciones sobre las características individuales de la resiliencia demuestra que la resiliencia no solo interviene en el desarrollo de habilidades frente a situaciones adversas, sino también como factor preventivo. En la figura 4 se muestran las características de los estudiantes resilientes. Características de una persona resiliente: capacidad de autorregulación emocional, sana autoestima y confianza en sí mismo y en los recursos disponibles, pensamiento realista, interpretativo, creativo y flexible, aceptación de la realidad y adaptación a las circunstancias actuales, formulación y transformación y afrontamiento de circunstancias, actitud positiva, sentido del humor y motivación. Compañera, no sé si nos puede ayudar usted, compañera Evelyn. Ya sigo yo. A ver, los estudiantes a menudo atraviesan por situaciones difíciles que deben superar sin permitir llegar a una depresión. Para ello debe de reunir características resilientes para resolver de la mejor manera los problemas que suscitan, obteniendo provecho de dichas situaciones adversas. El docente proveedor del bienestar de los educados genera estrategias como lecturas motivadoras acorde a la edad y situación para crear un ambiente positivo lleno de seguridad, armonía y respeto en base a reflexiones de resolución de problemas. Crítico acerca de lo que desarrollando habilidades no innatas e indispensables para el equilibrio personal. ¿Sigo? ¿O va a seguir alguien más? Ya leo yo el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una habilidad que se logra con la práctica. Es intelectualmente cuidadoso de conceptualizar, analizar, organizar, razonar, argumentar, cuestionar, evaluar, posicionarse, tomar decisiones, actuar comprometiéndose a partir de la observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación. Este tipo de pensamiento es un procedimiento que emplea un valor racional a las creencias y emociones. Enfoca esfuerzos hacia la identificación y resolución de problemas, donde interviene la observación creativa, discusión racional. El pensamiento crítico se puede determinar por niveles. El primer nivel es el análisis u organización, razonamiento y argumentación. Consiste en conocer los datos del problema y reflexionar sobre ellos, como elementos integrantes de la realidad, en donde es preciso observar con cuidado los procesos de información, obtención y manejo de datos. El segundo nivel es más intenso, es el cuestionamiento y evaluación del problema, donde es necesario cuestionar y prescindir de certezas haciendo una valoración y atribución de los elementos presentados. Se utilizan procesos de inducción o deducción, diferenciando la visión propia con otros, que contribuyen a tener una mejor comprensión de la realidad. En tercer nivel se llevará a posicionarse, a tomar decisiones y a actuar en las resoluciones de problemas. El pensamiento crítico es una habilidad que se va adquiriendo en el transcurso del tiempo, incluso a través de vivencias y experiencias. Sin embargo, es necesario que los docentes motiven a reforzar esta habilidad para que los estudiantes desde la educación básica tengan la oportunidad de experimentar todos los niveles mencionados y así de esta manera conllevar a la toma de decisiones y corroborar a la resolución de diversos problemas que pueden surgir en la vida diaria. El pensamiento crítico requiere de una autorreflexión del conocimiento, del constante autoexamen, autocrítica y autocontrol, de la capacidad máxima de conocer y actuar frente a estímulos. Ya, ¿puede leer alguien más la lectura motivadora y la resiliencia? Ya, yo leo. Ya leyó Katy, no sé si Katy está... Sí, ya leyó. Sí, Catherine, ¿ya leyó? Sí, ya leí, pero si quieren leer de nuevo. Katy Fajardo también ya leyó. Ya, entonces en otra rondita. Sí, compas. Ya. No les escucho, por Dios, no les escucho, solo escucho las finalizaciones.
Están con voz robot. Está con... Ya, lea entonces, Pamela. Ya, profe. La lectura motivadora y la resiliencia. Los estudiantes al practicar frecuentemente lecturas que son motivadoras se convertirán en entes críticos, reflexivos, capaces de resolver dificultades de la vida diaria e incluso adversas y traumáticas, siendo resiliente a afrontar cualquier situación, incluso las más adversas, de forma positiva en el mundo de constantes cambios. La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, estados o situaciones adversas. El estudiante frente a factores de riesgos tiende a apoyarse a factores protectores que los permitan desarrollarse de una manera óptima, disminuyendo las consecuencias que conllevan los entornos negativos. La resiliencia es una característica intrínseca y exclusiva de las personas que se debe potenciar y desarrollar, experimentando diversas situaciones duras en su vida, de dolor y sufrimiento, siendo la clave de convertir ese sufrimiento en virtud, haciendo énfasis al famoso refrán: lo que no te mata te hace más fuerte. Por lo tanto, la resiliencia se aprende con el tiempo. Las lecturas cortas como fábulas, refranes, cuentos, leyendas, empleadas por el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, conlleva la reflexión y el desarrollo Buenas tardes, profe. En la primera pregunta, en la que dice cuáles son los eventos o hechos escolares actuales ante los que niños y niñas y adolescentes han debido ser resilientes. Nosotros pusimos el cambio de escuela. Pero especifiquen más. ¿Cambios de escuela de qué? ¿Por qué? Y aquí sería el cambio de escuela, porque el momento que un estudiante se cambia de un plantel a otro, lo primero es que tiene que adaptarse al profesor y también tiene que adaptarse a sus nuevos compañeros. Entonces, Ya, pero en el contexto actual, ¿por qué se ha dado esos cambios de escuela? tal vez porque el estudiante sufre de bullying. Bueno, ya, entonces ahí pongan eso, especificando por qué se dan los cambios de escuela. Ya, también el otro pusimos en no ser partícipes durante la clase. Pero eso, ¿cómo? ¿Cómo les hace más resilientes? El no tener un ambiente. Miren, la pregunta dice, ¿cuáles son los eventos o hechos escolares actuales ante los que los niños y niñas y adolescentes han debido ser resilientes? Hechos, eventos, o sea, algo más significativo. Está bien lo de los cambios de las escuelas, pero ¿qué han provocado esos cambios de escuelas? Ya, hechos de bullying son significativos, pero también porque se han dado los cambios de escuelas. Se han dado cambios de escuelas por la situación ahorita socioeconómica, de que niños que han estado en escuelas particulares, pero debido a la situación de la pandemia, muchos padres han quedado sin empleo y eso ha conllevado a que ellos tengan que ser trasladados a escuelas públicas. Otra situación, dada la pandemia, también muchos niños se han visto obligados por el tema de movilidad humana, ¿sí? Por la situación de migración, tanto interna como externa, ¿ya? ¿Qué otra situación de hecho relevante? El mismo COVID-19,
Eso también han tenido que enfrentar los niños, pasar de la transitoria de una educación de una educación presencial a una educación virtual. Esos son hechos relevantes que a los niños han tenido, les han vuelto resilientes. Disculpe, profe, entonces ponemos el evento y le detallamos. Claro, reflexionen sobre eso. Ya, profe. ¿Ya? Eso estaba en la lectura. Ahí, por ejemplo, en la lectura se narraba el hecho del terremoto que vivió Manabí, por ejemplo, ahí dentro del contexto. Sí, profe. Entonces, esos son hechos relevantes que a los niños les provoca un cambio, un proceso de adaptación en sus vidas. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Y profe, disculpe, ¿serían los estudiantes así solo de Ecuador? Claro, O en a general. nivel de nuestro contexto educativo. Estamos hablando a nivel de nuestro contexto educativo. ¿Listo? Ya, profe, muchas gracias. Ya, verán que ya tenemos 10 minutitos, chicos. Sí, profe, ya acabó. Gracias. Listo. ¿Cómo vamos, chicos? Ya estamos 10 O esa podría. minutos. Ya, profe, estamos Bien, profe. armando la respuesta de la primera pregunta. La segunda ya está hecha, falta arreglarle Ya. bien la primera. Ya en 10 minutos nos encontramos en la No sé, sala ¿nos puede general. ayudar bien? Ay. Yo Dígame. no sé si es que nos puede ayudar en la primera, no sé si es que está bien formulado. ¿Qué dice? Dice, a pesar de los hechos que han vivido los estudiantes durante la pandemia del COVID-19, algunos casos han sido devastadores. ¿Pero qué ha sido devastador? ¿Qué ha vuelto los hechos de la pandemia? ¿Qué provocó en el Yo me sistema escolar? refería a que algunos perdieron hacia los familiares y eso les afectó, digamos. Ya, pero ahí no dice eso. Dice, a pesar de los hechos que han vivido, pero no me especifica qué hechos han vivido. Dice, al momento de retomar la normalidad en los centros educativos, el docente ha tenido que implementar nuevas estrategias que permitan ayudar a los estudiantes a mejorar su resiliencia. Pero no me comentan ustedes los hechos. O sea, entonces, profe, tendríamos que poner los hechos y lo que eso provoca, digamos, en el aula al niño. Claro, los hechos específicos Ya. que han provocado que el niño sea resiliente, que se tenga que... A ver, la resiliencia, ¿qué me dice? Que es la parte de la capacidad adaptarme al cambio, de poder sobrellevar las situaciones que se están dando en mi entorno. A ver, estamos hablando del entorno escolar. ¿Cuáles han sido esos hechos que se han dado o que han afectado a los entornos escolares? Entonces ustedes dicen la pandemia, pero ¿cómo afectó la pandemia al entorno escolar? Entonces la pandemia al entorno escolar afectó a que tenga que darse un proceso de transición de educación presencial a educación virtual. Y los niños han tenido que adaptarse a sus sistemas, a esas modalidades de educación. ¿Sí? Entonces ahí el niño ya está siendo resiliente. Ya se está adaptando a una nueva realidad de su entorno. Niños que, por ejemplo, han tenido, no sé, como usted dice, alguna situación de pérdida, no solamente de pérdidas quizás de muerte de familiares, sino también de pérdidas a nivel de cambios de domicilio, de movilidad, en cuanto a las situaciones de migración interna o externa. Ya, profe, ya lo entendí. Vamos a especificar entonces. Ya, especifiquen, chicos. Ya nos queda 5 minutitos. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Ya. Gracias. Listo, chicos. Vamos a continuar con esta parte de la socialización.
de cada uno de los aportes que han dado en los grupos a partir precisamente de una de estas de las estrategias que se proponen para trabajar la resiliencia dentro del contexto escolar. Listo, yo creo que están todos de vuelta. Creo que sí. Ya estamos todos. Bueno, listo. Entonces, dentro del tema habíamos revisado cómo la lectura precisamente a partir de una selección de lecturas motivadoras precisamente puede favorecer el fortalecimiento de la resiliencia en estudiantes de educación general básica. Entonces, a partir de ello, de esta experiencia que ustedes leyeron, les planteé 3 preguntas. La primera es, ¿cuáles son los eventos o hechos escolares actuales ante los que los niños, niñas y adolescentes han debido ser resilientes? Teniendo en cuenta, chicos, que la resiliencia precisamente es esa capacidad de adaptación, es esa parte de tener esas habilidades de enfrentamiento efectivo ante las diferentes situaciones adversas, situaciones que quizás representen una crisis para la persona en un momento dado, situaciones que no estaban previstas, que debía de afrontarlas o que no estaban tampoco proyectadas dentro de su proyecto de vida. También es de esta parte de conductas vitales positivas ante la vida, la parte, como les decía, a partir de la conciencia emocional, de la autorregulación, a partir del manejo de las habilidades sociales, cómo las personas pueden precisamente superar esas situaciones estresantes que en un momento dado deben enfrentar. Entonces, esos hechos son los que ustedes debían identificar que se han presentado en la actualidad y los niños lo han tenido que afrontar. Entonces, vamos con el grupo número 3. A ver, ¿por quién está conformado el 3? Daniela, Erika, Evelyn, Fabricio y Priscila. ¿Cuál es su respuesta ante eso? Den lectura. Quien sea de ustedes. Todos lo van a leer. No se preocupe. Grupo 3. Chicos, ¿estamos por ahí? Profe, ¿es de nosotros? A ver, tengo aquí registrado Daniela, Erika, Evelyn, Fabricio, Priscila. No. Profe, disculpe, la compañera Buenas Priscila tardes, se quedó. profe. Ya les pongo la primera pregunta. Lo que nosotros pusimos en la primera, ¿le comparto o solo le...? Solo lea, no hay ya. necesidad de compartir. Ya de nosotros es el cambio de escuela, y a esto dijimos que se da por diferentes motivos. Uno, tenemos por la migración, que es debido a que muchos padres de familia han tenido que, tal vez en algunos casos, salir del país y otros migrarse a otras ciudades, a otros pueblos, y por ende los niños han tenido que inscribirse en otras escuelas. Entonces, esto creemos que es un motivo fundamental desde que inició la pandemia, ya que se cancelaron trabajos, la gente no tuvo trabajo, entonces por ende la gente se desesperó y quiso salir del país. Otro también creemos que son los recursos económicos. El hecho de que el padre de familia, como no tiene trabajo, entonces ya no tenía con qué pagar el bus al estudiante, o en algunos casos estaban en escuelas privadas y tenía que sacarles a escuelas públicas. Entonces, por ende, el padre de familia buscó una escuela más factible, donde pueda él pagarle o donde pueda darle los recursos necesarios.
Entonces aquí pusimos un ejemplo claro que se ha dado en varios estudiantes y en varios casos, es pasar de una escuela privada a una escuela pública, que en esta pandemia por la falta de dinero se dio en muchos casos. Y la otra es la modalidad virtual. El estudiante, el hecho de tener que adaptarse a que iba a recibir una clase en conjunto con sus compañeros, pero que de la noche a la mañana tuvo que pasar a recibir clases mediante una computadora al no poder interactuar con sus compañeros. Entonces también era uno de los problemas que se presentó y que creemos que el estudiante tuvo que adaptarse a todo esto. Y que Ya. todavía se sigue adaptando porque, bueno, aunque ya regresamos a la modalidad presencial, hay todavía escuelas que solo van días, entonces el estudiante todavía sigue en esa modalidad virtual y cada día sigue adaptándose a lo que viene. Ya, gracias. Grupo, a ver, 1, Daniela, Dani, Evelyn, Marilyn, Mónica. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros con mi grupo habíamos afrontado, bueno, dos situaciones. Primeramente, el sismo que hubo en Manabí, en donde este evento provocó que muchas familias deban desplazarse de sus hogares a otros lugares, fuera de su provincia. Además, los niños tuvieron que vivir la pérdida de familiares, la destrucción de sus hogares, y estos fueron los factores a los cuales se debieron adaptar. Ese es uno de los problemas o eventos que habíamos seleccionado. Y además de eso, también los estudiantes tuvieron que cambiarse de sus instituciones para poder seguir estudiando y educándose. Además, también fue otro tema que la pandemia mundial, el COVID-19. Este episodio fue muy duro para todo el mundo, ya que causó daño en la economía, en el ámbito social, en lo cultural, en los centros educativos, obligando a las personas a que se adapten a una nueva forma de vida. Además, dañó a los niños psicológicamente, ya que ellos estaban acostumbrados a estar en las escuelas compartiendo un entorno junto a sus compañeros y docentes. La pandemia del COVID-19, desde la perspectiva del estudiante, se vio afectada al momento que pasó de un aula a estar frente de un computador. Cabe recalcar que por motivo de la pandemia existió un alto porcentaje de abandono escolar por la falta de recursos electrónicos como recursos monetarios. Otra perspectiva que se vio afectada fue la psicología, no solo del niño, sino del contexto familiar del docente, por el brusco cambio que se dio. Todo esto tuvieron que adaptarse, pero nosotros habíamos también puesto pero poco a poco todas las personas se han ido adaptando, ya que fue un golpe duro para la sociedad en sí. Sin embargo, esto permitió que los niños estén un poco más preparados y capacitados para cualquier nueva situación que se pueda enfrentar en el mundo. Esto es lo que nosotros habíamos analizado con mi grupo, estas situaciones de adaptarse o de resiliencia de los estudiantes ante todos estos factores que, bueno, hay varios en sí que se tienen que acoplar, pero estos han sido los más importantes a nivel social en nuestro país. Y hablando del sismo de Manabí en nuestro país, que es Ecuador, y hablando también de la pandemia mundial, que fue a nivel, literal, a nivel del mundo. Ya, gracias, María. Bueno, en cuanto a lo que respecta al sismo, es un hecho que lo señala la lectura, que si bien es cierto, pareciera un hecho aislado, un hecho de que ya ocurrió hace algún tiempo, ya alrededor de 6 años. Sin embargo, nosotros también hemos tenido otros eventos naturales dentro del país y bueno, y todavía aún latente porque dejó varias secuelas a nivel de infraestructuras que todavía, pese al transcurrir los años, no ha habido esa parte compensatoria. Entonces, quiero o no, eso sí llevó también a procesos de movilidad en el caso de muchas familias. Y como vemos, son eventos que también, si no hay un proceso de atención a nivel de salud mental, deja secuelas en los niños. Entonces, es importante también abordarlos, pese a que quizás no estén presentes en el aquí y en el ahora, pero no podemos ser ajenos o decir ya no van a volver a ocurrir porque no estamos totalmente a salvo de que
puede volver a suceder. Entonces, como vemos, coincide, creo que de manera general en todo lo que he ido viendo en los grupos, esta parte del COVID-19, que fue un evento que ya lo habíamos abordado, no estábamos preparados como sociedad, como humanidad, ante un hecho de pandemia. Ya han transcurrido 2 años, lamentablemente ocurrió sin previo aviso, sin previa preparación, como quizás hay la preparación para otros siniestros de índole natural. Entonces fue un evento que llevó precisamente esta conmoción y esta parte de transitoria en todos los aspectos de la vida humana. Y sobre todo en el campo educativo, que todavía aún estamos en este proceso de volver, en cambio de un entorno virtual a un entorno presencial, con obviamente ciertas modificaciones. Entonces creo que eso coincide en la mayoría de los grupos. Vamos a seguir con la pregunta número 2. La pregunta número 2 planteada está en torno a cómo aporta la lectura al fortalecimiento de la resiliencia. Ayúdenme, por favor, el grupo número 4, Jonathan, Catherine, Katy, Pame y Patricia. Ya le leo yo. Ya, gracias, Jonathan. Permite a los estudiantes ser más críticos, cualidad que les da la posibilidad de comprender, analizar y reflexionar sobre aspectos negativos que estén atravesando en la vida escolar y cotidiana. De esta manera, los alumnos podrán tomar sus propias decisiones y las más adecuadas para superar las diversas adversidades, siendo los actores principales de su vida. Eso pues digo nosotros, profe. Ya, listo. Entonces vamos a un aporte ahí de parte de la lectura. La misma pregunta, el grupo 5, Andrea, Jessica, Nayeli. Ya, profe, era la pregunta 2, ¿verdad? Sí. Ya. Pusimos fomentar el hábito de la lectura en los niños a una edad temprana es fundamental porque ayuda a fortalecer su capacidad intelectual, social y emocional. Al momento de desarrollar habilidades de una manera autónoma, la va a realizar de manera más comprensiva, teniendo un pensamiento crítico, de tal manera que beneficiará su participación en la sociedad. Ya, muchas gracias. Bueno, ahí quizás en los dos grupos falta esta parte de cómo favorece la resiliencia, chicos. ¿Sí? ¿Cómo favorece el desarrollo de la resiliencia? Si bien es cierto, la lectura se aborda desde esta parte de interacción social, a la parte del desarrollo cognitivo, a la parte del desarrollo del pensamiento crítico en especial, a la parte del desarrollo reflexivo, también mirar cómo aporta ya a esta parte justamente de la resiliencia, que es el tema de estudio y la importancia que le estábamos dando en la clase de hoy a través de este artículo. ¿Listo? Esto es resaltar y también para los otros grupos. Mirar esa parte. Y finalmente vamos con la pregunta final. Me falta el grupo 2, me parece, Belén, Brian, Fausto, Priscila y Valeria. Un texto que recomendarían para trabajar precisamente lo que es resiliencia y explicar por qué. Ya, profe, verá, nosotros habíamos puesto, ¿sí se me escucha, profe? Sí, Brian. Ya, verá, nosotros habíamos puesto un cuento que se llama no recuerdo el cuento. Era, el cada cuento. cada uno tenía que aportar con un cuento. No, sí, estoy diciendo con el mío, profe, verá. El mío era de que se llama el pescado que se escapa de las redes. Esto se trata de, bueno, un breve resumen, profe, del cuento. Es que había que cada que los pescadores iban, valga la redundancia, a pescar a lo largo de las redes. Y entonces hubo una vez en donde el pez fue atrapado por las redes. Y entonces, como que tenía una suerte ese Pero pez. ¿cómo entonces, lo aplicaría? A ver, no la historia, ¿cómo lo aplicaría? Ya, verá, aquí llegaría a ser que aplicándole,
llegaría a hacer que, o sea, que el pez tuvo una actitud de superación correcta y entonces él convirtió las adversidades a una oportunidad. Entonces, como él no era el único pez que estaba ahí en la red, entonces vio una oportunidad para hacer que todos los que estaban en esa situación, entonces tengan, o sea, todos los que estaban en esa situación, o sea, ayudarle. En este caso sería cuando nosotros estamos pasando por algún problema, en este caso sería nosotros con alguna amistad que tenemos, con algún amigo, o sea, la confianza. Aquí Ya. sería la confianza. Porque, o sea, en ese caso, o sea, la moraleja que nos deja eso es que es importante tener una confianza, porque ahí Ya. nosotros podemos contar, ¿Qué ya si otro estamos cuento pasando por algo. tienen, Brian? ¿Qué otro cuento? Ya, ¿cuál era el Profe, otro cuento, yo compañero? le digo Profe. el cuento. A ver, chicos, ¿qué otro Yo le cuento? digo, profe, yo también soy del grupo. Ya, Fausto. Nosotros, el otro que utilizaríamos sería el cuento de David y Goliat, porque en este libro se observa cómo David, un personaje que es de una estatura muy pequeña, le hizo frente al gigante Goliat, demostrando que el débil puede vencer al poderoso, dejando como una moraleja que el ser humano es capaz de adaptarse y superar cualquier obstáculo. Ese sería otro cuento, profe. Ya, listo. Belén. Ya, profe. Utilizaría el cuento llamado Los Tres Cerditos para que los estudiantes lean todo el cuento y expliquen de qué se trata mediante un resumen corto. El cuento se trata de los tres cerditos que construyeron una casa cada uno de ellos. Sí, pero a ver, no me expliquen, chicos, a ver, perdón, no me expliquen el contexto del cuento, sino, a ver, ¿cuál es la esencia relacionada con la resiliencia y cómo trabajarían con los estudiantes? ¿Sí? A ver, hasta que tenga la Nos deja idea. muchas enseñanzas, que uno de ellos es que con esfuerzo todo lo podemos conseguir. Pero ¿y la resiliencia? ¿Dónde está? Que tenemos, cada obstáculo podemos ir podemos ir resolviendo cada obstáculo que se va presentando en la vida mediante la lectura. Chicos, a ver, la pregunta es la siguiente, ¿sí? Y para todos los grupos. Dice, desde la experiencia de cada uno de los miembros del grupo, ¿qué cuento, fábula, leyenda, poema, libro utilizarían? No les digo expliquen, sino díganme el título para trabajar con sus estudiantes el desarrollo, el fortalecimiento de la resiliencia y expliquen el por qué lo aplicarían. ¿Sí? Este cuento, ¿por qué? Porque trabaja la parte tal de la resiliencia. Trabaja la parte de la capacidad de adaptación, trabaja la parte de la parte de las conductas vitales positivas, trabaja las habilidades cognitivas o la parte de la psicología positiva o las habilidades de conciencia emocional, autorregulación. Eso quiero que me digan. No que me expliquen el cuento. ¿Listo? Pregunta. Sí, Mari. Nosotros le colocamos, por ejemplo, bueno, nosotros hicimos al revés, escogimos un solo libro, pero pusimos varias ideas. Entonces, ya le vamos a arreglar eso. Ya habíamos escogido las fábulas de Esopo, que por ejemplo decían que la aplicación de fábula de Coquito, en la cual podemos encontrar fábulas entretenidas que llaman la atención a los estudiantes. Los estudiantes desarrollan un pensamiento, un nuevo pensamiento con sus moralejas que se aplican en la vida diaria. También encontramos unos test de lectura para desarrollarlos dentro de clase. Y también había otra idea, las moralejas de estas fábulas nos brindan una oportunidad para ayudar a los niños en la modestia, la solidaridad o la honestidad. Estos son algunos de los valores que se pueden adquirir para instruir a los niños a la toma de decisiones y hacerlos reflexionar sobre su conducta, comportamiento o actitud en determinadas circunstancias de la vida. Los personajes son casi siempre animales que presentan características humanas, como el habla. Por esta razón, se puede llamar la atención del niño hacia la lectura y así se pueda descubrir por sí mismo el significado de la misma. Y ahí está un solo libro, pero Marín, las fábulas de Esopo es un solo libro. Sí, ¿Qué otro libro utilizarían? Bueno, podría ser leyendas,
que también nos dejan enseñanzas y nos muestran la adaptación pues, como estrategia didáctica para fomentar la lectura que se podría dar. Sí, pero más que la lectura, a ver, vamos a esto de la resiliencia, porque ese es el tema que queremos trabajar, el fortalecimiento de la resiliencia. Y eso ustedes inclusive lo tienen dentro del texto. ¿Cómo vamos a fortalecer la resiliencia? Vamos a fortalecer mediante, a ver, miren, ustedes tienen incluso aquí en la tabla, enriquecer las conexiones entre individuos. Entonces, ¿qué cuentos me permiten llegar a esto? A realizar conexiones entre los individuos, fijar límites claros y firmes, enseñar habilidades para la vida, brindar afecto y apoyo, establecer y transmitir motivación a través de expectativas elevadas y realistas. Por ejemplo, aquí podrían estar las fábulas de Esopo. Brindar oportunidades, otorgar responsabilidades, oportunidades para resolver problemas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un cuento de la Caperucita Roja. Se me ocurre. Pero tengo que sustentarlo. Porque la lectura como tal obviamente me permite desarrollar valores, me permite, pero ya desde la parte de la resiliencia. ¿Qué lectura me permite ver que enriquecer y fortalecer los valores entre individuos? Por ejemplo, se me ocurre el pasaje bíblico del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Pero le encuentro un sentido y una conexión. ¿Ya? Ese es el ejercicio. ¿Sí? Revisen esa parte de ahí, chicos. No describan el texto como tal, sino vamos al punto que nos interesa de la resiliencia y cómo trabajaríamos precisamente estos aspectos. Pasos para fortalecer la resiliencia. Entonces, si yo quiero trabajar para la resiliencia en un trabajo, mire, podría trabajarlo a través de algunos textos por ahí o trabajar tal vez en cambio con las características de las personas resilientes. Entonces, ¿qué libro me permite trabajar el pensamiento realista, imperativo, creativo y flexible, la parte de aceptación de la realidad y adaptación de las circunstancias actuales, la reformulación y la transformación y afrontamiento de las circunstancias? Por ejemplo, me permite trabajar el libro La historia del patito feo, por ejemplo. ¿Sí? Pero vamos a sustentarlo con esto, con la teoría. Ya, por ejemplo, actitud positiva, sentido del humor y la motivación. Yo voy a trabajar con el libro de Aladino. Ya. La actitud positiva. ¿Sí? Eso, chicos. En esta pregunta. Que esté orientado a la resiliencia, no a la descripción del libro. ¿Listo? Ahí púlanle esa pregunta cada uno, haga los aportes, va a estar rehabilitado hasta las 7 la plataforma para que suban esta parte. ¿Preguntas? Tal vez. No sé si puede extender un poco más el Bueno, en su tiempo, caso es porque diferente, no. Cristian. No, en su caso es diferente. En su caso lo puede hacer hasta mañana. Porque Muchas igual, no gracias. sé, Viviana está aquí, ya se conectó. Viviana, no sé si está aquí. Bueno, ella también tenía permiso. Y alguien más que me pidió permiso. Edwin me pidió permiso. Ya, chicos, los demás que estaban trabajando ya en grupos, pulan el trabajo y súbanlo, por favor, ¿ya? ¿Listo? Ya creo que solamente la última pregunta es la que falta hacer ese pequeño detalle de relacionar con esta parte de la lectura y listo. Quedaría.
¿Listo? Nos estamos encontrando el día viernes. Les voy a pedir que para el día viernes tengan, por favor, al alcance hojitas de papel bond y lo que son pinturas, marcadores, lo que pueda servir para colorear. ¿Listo? Entonces, esos materiales, porfa, que los tengan al alcance. Vamos a hacer un trabajo práctico. Y bueno, ya los celulares lo tienen al alcance. Vamos a compartir ahí las fotitos por medio del grupo. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos estamos encontrando día viernes. Que tengan una excelente tarde. Listo. Hasta luego. Muchas Que gracias. pasen bien, chicos. Hasta luego. Un feliz día de la mujer, por ser. Igualmente, que pasen bien. Feliz día. Que terminen bien.